buenos días. Hola Eva, hola chicos, chicas. ¿Cómo están? Fui acá por el frío. Sí, mucho frío. Sí, todos ahí medio achuchados desde ayer con este clima tan invernal. Bueno, el último coletazo del- de la cuestión. Bueno, ahí veo que somos varios, 14 por lo menos. Este, les voy comentando algunas cosas, ¿quieren? Ahí en el aula virtual subí de nuevo el texto de los ejes, no sé si lo lograron ver, si llegó como noticia. ¿Se vio, chicos? Alguien abre el micrófono Sí, profe, sí se vio. perfecto. Sí, porque había algunos de los compañeros que todavía no habían hecho el trabajo sobre los ejes, la ESI, los 5 ejes, y no encontraron sacar el texto, vos tampoco, Eva. Así que ya lo subí. Y hice algunas aclaraciones porque uno de los compañeros me dice, profe, yo he subido algunos trabajos por acá por el aula y me sale el 33%, bueno, yo ya los presenté a todos. Recuerden que en cada consigna de las actividades yo les pongo si tienen que presentarlas, si no, y por qué vía. Cuando es de reflexión y ha sido una consigna que ustedes tienen que trabajar, realmente ya yo no recuerdo cuántas en este instante cuántas son, pero esas actividades que ustedes me han tenido que presentar, o a Eva, y que requerían una mirada, una contestación, porque había una producción, bueno, esas son por email, o sea que al compañero yo le respondí y le aclaré que por favor me reenviara, si no fue así, si no lo envió por esa vía, que me lo reenviara y le coloqué el email nuevamente. Y en esa noticia en que les contaba que había subido el texto de los 5 ejes, les recordé esto a todos por las dudas. Lo puse en el aula porque hay gente que a lo mejor, yo lo digo acá en la clase, pero hay gente que no está asistiendo a esta clase de videollamada. Entonces, pensando en eso, en que muchos de los chicos leen solo las comunicaciones que están en la web, no perder de vista eso. ¿Quedó claro lo que dije recién? Sí, profe. Perfecto. Yo le quería hacer una preguntita. Yo ¿Quién ayer habla? hablé, Meli. Melina, Bien, Meli. Sí, yo ayer hablé con Eva, pero bueno, también correspondía que le dijera a usted y no le escribí por mensajería porque por ahí se pierde sí, la, la información. Yo vengo atrasada con la actividad de los dos videos. sí, sí. Todavía Ah, no le entregué. no hay problema, lo Eh, verás después. Eva me dijo que tenía tiempo entre esta semana y la semana que viene, pero era para avisarle que dentro de esta semana sí o sí lo voy a entregar. Perfecto, buenísimo. Sí, yo los he estado viendo. Yo, cuando me los van entregando, yo tengo una carpeta donde yo los organizo para que también me da mucho miedo que se me escape alguno, ¿sí? Si ustedes ven que, bueno, pasa el tiempo y ahora no, quédense tranquilos que no le he contestado a ninguno. Yo primero los evalúo, los veo, los reviso, anoto en un cuaderno. Es todo un tema porque tengo que anotar en un cuaderno. Es por lo menos mi forma. Entiendan que esto es muy difícil trabajar así. Pero yo anoto en un cuaderno para mi tranquilidad qué estudiante que le vi el trabajo, que le contesté y demás. En el mail está piola porque yo voy poniendo en una carpeta con los diferentes trabajos y allí sale cuando vos contestaste, ¿sí? El email ese. Entonces yo les contesto, bueno, mi apreciación, la observación, o bueno, si hay algo que tuvieran que revisar. Así que, bueno, quédense tranquilos que eso no lo he podido hacer porque he estado corrigiendo, tenía una semana tremenda la semana pasada, he estado corrigiendo todo un montón de trabajos, de todos los cursos que tengo. Y como ustedes ya ven, no venía tan mal, me quedé ese solo, otros te venían mucho más atrasada, queda solo el de los videos, ¿sí? Bueno, en primera Sí, claro, y instancia, por ahí, ¿cómo les va? Buen día. Como una aclaración o recomendación. No sí, hay fechas límite o tope en términos como académicos, decir, bueno, no, para acreditar, digamos, hay que presentarlo antes del, no sé, 20 de septiembre. 5 de abril. Claro, porque en esta circunstancia de aislamiento hay bastantes, digamos, directivas o acuerdos o cuestiones que tienen que ver con esto, que para acreditar la unidad curricular no es que hay que tener presentados todos los trabajos, digamos, y por eso tampoco hay fechas. Lo que sí, yo lo mencionaba, le decía ayer a la Meli, Sí, que
es recomendable, digamos, en No términos te atrasen. académicos, que Sí. para ir siguiendo, es decir, para no caer de repente de acá a 15 días a una videollamada, a un tema que estamos laburando ya, que tiene que ver con los contenidos dados, lo ideal sería que podamos en estas 2 semanas que siguen estar como al día con las últimas 2 actividades. Pero es que Ujú. no hay fecha límite, sino que por ahí son recomendaciones que pueden servir para no perdernos tanto en el cursado, en el desarrollo de la unidad curricular, los temas, los ejes. Por supuesto, eso en primera medida el proceso de aprendizaje acá es lo prioritario. Yo lo administrativo en realidad por sí mismo nunca lo priorizo, nunca, en ninguna circunstancia. Sí es necesario para que vayamos, como dice Eva, a tiempo de ir trabajando y poder aprovechar cuando trabajamos las videollamadas, que es lo que ustedes han solicitado también. Y bueno, aclararles esto, de que el primer semestre ha habido trabajo, actividades puntuales que les hemos solicitado que presenten, porque hasta ese momento no sabíamos cómo iba a ser la acreditación. Este semestre hemos tenido reuniones con los directivos y por eso yo se los puse en el aula virtual como una noticia, lo voy a hacer en todas las aulas virtuales. Este segundo semestre va a implicar, lo vamos a repetir a esto, quédense tranquilos, va a implicar, nos han pedido que hagamos 2 evaluaciones, 2 instancias evaluativas. Nosotros por lo pronto tenemos 2 unidades temáticas que nos falta trabajar, que una es esta, la que ya estamos trabajando, por eso no me preocupan tanto los tiempos en ese sentido. Lo que sí nos dejemos un poco de margen hacia el final para la IEFI, que sí me preocupa porque ustedes tienen que hacer una propuesta, ¿sí? En la IEFI por lo general trabajamos un trabajo de integración, ustedes lo saben, y la idea sería que lo podamos compartir por videollamada para poder evaluarlo entre todos, hacer las observaciones necesarias, los aportes que los compañeros tengan para hacer la propuesta de cada grupo, esa actividad grupal, que yo me gustaría tener por lo menos 2 o 3 semanas para evaluarlos, ¿sí? Para que en este espacio de videollamadas ustedes puedan ir presentando sus propuestas en 15 minutos más o menos. Entonces vamos a tratar de avanzar rapidito ahora para que nos quede tiempo. Nos queda este gran tema que tiene que ver con derechos, ¿sí? Que es el que estamos trabajando, y otro que tiene que ver con el tema de salud, digamos, la sexualidad desde la dimensión de la salud. ¿Estamos? Bien, esas 2 instancias evaluativas que tenemos que tomar en este semestre, lo que hemos pensado y hemos estado pensando con Eva es poder hacer una actividad que tenga que ver con esta unidad evaluativa hacia el final de cuando terminemos con derechos, y otra que tenga que ver con salud. ¿Sí? O sea, será una consigna de trabajo puntual donde ustedes tienen que resolver de alguna manera algo o producir alguna cuestión, puede ser grupal o individual, ya lo vamos les vamos a comunicar con tiempo. Pero bueno, lo que dice es cierto, yo nunca he puesto una fecha límite, siempre les digo, bueno, traten de tenerlo dentro de 2 semanas, supónganse, o la semana que viene. Si alguien por alguna razón se atrasa, me han preguntado, profe, tú, no hay problema, yo siempre les planteo que no hay problema. Si se nos hace una bola muy grande, si ustedes se tardan mucho, porque se le van juntando los trabajos. Entonces eso no les conviene a la hora del proceso que están llevando cada uno. Bien, bueno, en primera instancia se me había ocurrido, esto fue una buena nueva, Eva, que habíamos pensado en la clase, un videíto muy cortito, ¿sí? Que me gustaría que antes de que pasemos a trabajar en esta primera parte de la clase, vamos a tratar de trabajar sobre lo que ustedes pudieron hacer de la actividad, sobre reflexión de la clase que les compartimos sobre campaña eh, del aborto, ¿sí? La gente de la red, ¿sí? Por el aborto legal hizo una capacitación muy buena, muy importante, excelente, con excelentes profesionales que conforman parte de la red, y tenían una parte de la capacitación que específicamente hablaba de esto que vamos a trabajar, que sobre todo va a tener que ver con un cambio de perspectiva respecto a la concepción de la infancia, que ustedes ya saben esto de que, bueno, evidentemente hay diferentes concepciones respecto a la infancia, lo que significa ser adulto y demás, en el tiempo. Este tiene un impacto grande porque tiene un cambio jurídico importante, tiene un efecto no solo social, cultural, digamos, se produce como todo un efecto que tiene que ver con una transformación que está anudada con estas otras transformaciones, ¿no es cierto? Con la concepción sobre la sexualidad, la creación de la ley de la ESI, o sea, todo eso, todo esto ha tenido muchos efectos y ha sido todo un movimiento conjunto, eh,
que ha tenido un impacto también profundo en las leyes y que es importante, ya lo vimos esto, en tanto regula las prácticas sociales. ¿Mm? Intenta regular y asegura de alguna manera derechos, deberes y garantías de los sujetos sociales. Bien, esperen un minutito que voy a tratar de poner el video. Son 7 minutos, es muy cortito, ¿sí? Pero me gustaría que arrancáramos con eso y después pasamos a trabajar lo que ustedes han podido ver de esta clase y las preguntas que hemos tenido para pensarlo, ¿sí? Ahora esperen un minuto que lo pongo. Ecco. Ho chiesto a Lucrezia Martel di leggere la Laudatio. Come sapete, in queste cerimonie di consegna del Leone d'Oro, così come avviene nelle consegne delle lauree ad onore, c'è sempre qualcuno che si incarica di pronunciare una Laudatio per il premiato. Lucrezia ha accettato con piacere e con entusiasmo di svolgere questo compito. Prego. Gracias. Pedro, estoy muy nerviosa. Espero no llorar. Estamos hoy reunidos para celebrar a Pedro Almodóvar. Uso estas palabras, que son las mismas de la misa católica, porque el cine es su religión, lo ha dicho muchas veces. El cine corregía lo que la escuela humillaba en él y en muchas niñas y niños. Su parroquia fue la sala de cine de barrio. En ese altar de luces, de canciones pegadizas, danzaron las divas de todos los tiempos que lo protegieron de la inutilidad moral, como debieran hacer los santos. En un reportaje dijiste que seguramente fuiste un niño muy fuerte para soportar la mirada de incomprensión, el más fuerte de los niños. Almodóvar, perdón. Almodóvar fue causa y consecuencia de la movida, la contracultura que desempolvó a España del largo letargo del franquismo. Combatieron con las mejores armas: películas, revistas, libros, música, fiestas. Muchas fiestas, ¿no? Digo esto con nostalgia de aquellos años 80 en que el deseo estaba mucho menos organizado que ahora.
la salud no era un bien necesario y la ciudad era la aventura a la que debían lanzarse. Era más importante aventurarse en ciertas calles que tener un home theater 5.1 para ver 3 seasons de 11 capítulos. Una década con muchísimo menos miedo que ahora. En 45 años he dirigido y escrito más de 30 películas y cortos. Sus invenciones forman parte de la memoria de la humanidad. Desde una bolsa de almacén en México a un pastillero en Tokio. Todos sabemos que hizo cine sin ir a una escuela de cine y festejamos esa carencia. Afinó sus oídos en los chismes de peluquerías con las lavanderas en el río, en callejones de adictos insomnes, en el cotilleo de los vecinos. Para varias generaciones de directores latinoamericanos, su cine fue una reconciliación con el castellano. Tus diálogos nos iluminaron el lenguaje de nuestras propias familias. Nos señaló el exquisito camino que las cantantes populares como Chabela, La Lupe, Mina abren en la banda sonora. Coleccionó en su infancia cromos o figuritas de divas del cine impresos en colores chirriantes que, dice, inspiraron su extravagante paleta de colores. Pero es imposible ver la obra de Almodóvar sin reconciliarse con los rincones de nuestras casas donde naufraga la moda. Los fondos horrorosos que pueblan nuestras fotos familiares, nuestras fiestas de 15, sus peinados. Almodóvar inundó nuestra memoria con invenciones que no necesitan de gran presupuesto, sino de honestidad provinciana. Esos livings de empapelados desquiciados, los enfermeros amantes, esas alfombras de animal print, los peinados con spray, las mujeres asimétricas, los aros de cafetera nos hicieron más libres. Es corto igual, ¿eh? Nos liberaron del buen gusto, de la buena educación, de la moral mezquina de los que se llaman a sí mismos normales. Nos liberaron de la claridad de los lazos familiares, nos reconciliaron con la estupidez, con los refranes incomprensibles, con los malentendidos. Mucho antes de que las mujeres, los homosexuales, las trans, nos hartáramos en masa del miserable lugar que teníamos en la historia, Pedro ya nos había hecho heroínas. Ya había reivindicado el derecho a inventarnos a nosotras mismas. Ya había puesto las prótesis de mamas, los dildos, al lado de un cucharón, de una olla a vapor, al mismo nivel que cualquier cosa útil. Ahora se está ocupando de los hombres, que es fundamental. Gracias, Pedro. No hay deber ser en la ética de Almodóvar. Hay obligación de crearse, obligación de inventarse. Desbarató la moralina que esconden los géneros del cine, los mezcló, elevó el melodrama por encima del thriller. I should say drama, no thrillers, sorry. Abrazó el ridículo para ser un arma sin precedentes contra el maltrato. Si aceptamos que el cine expande el mundo que conocemos, el mundo ha crecido mucho desde que Pedro lanzó sus cortos a mediados de los años 70. Sus películas inauguraron territorios donde se puede vivir mejor. Pero ahora, Pedro, que la ultraderecha se levanta en el mundo como si nada hubiera pasado, ahora más que nunca te necesitamos. Porque seguimos mojando nuestras bikinis en un mar de muertos. Gracias, Pedro.
Pedro, come here, join us on the stage. Bueno, esto fue una sorpresita, digamos, no tenía pensado poner este video, pero me parecía que estaba conectado con algunas cosas que, fundamentales que estamos viendo, que tienen que ver con los derechos y con las diferentes problemáticas que los derechos abordan, ¿sí? Me parece que como todo lo que tiene que ver con el arte, permite sensibilizar y pensar un poco más, digamos, sentipensar. Poder pensar, pero desde conectado con la afectividad, que siempre está conectado al pensamiento, pero un poco más intenso, que eso se haga más presente de alguna manera. Bueno, me gustaría escuchar un poquito alguna apreciación respecto a esto, un poco vinculada ya a lo que nos toca hoy, que tiene que ver con los derechos humanos en general y del niño en particular. Si alguien quiere tomar la palabra, Eva, chicos, chicas. No, a mí me gustó la parte en la que, bueno, resalta que en la iglesia era en el lugar donde se podía expresar, porque era en la institución formal o en la escuela donde le decían cómo tenía que pensar, o cualquier idea que, bueno, las películas de Almodóvar te ponen un montón de cosas que son medias tabú y te las pone a flor de piel, y te expone todo de manera muy literal. Entonces, supongo que si una persona está pensando así en un colegio tradicional, lógicamente le van a corregir o le van a querer marcar cómo debería hacerlo. Y por ahí tener un espacio, que bueno, el tipo lo tuvo en una iglesia, generar espacios así en una institución sería importantísimo. Por una cuestión de dar lugar a la palabra de cada uno y por ahí entender conocer más el trasfondo de lo que está intentando expresar. Creo que por ahí el derecho a expresarse es importante en ese sentido. Eso es más o menos lo que me quedó a mí del video. Eso es lo que te parece como importante. Sí, cuando lo quiero aclarar una cosa, porque a lo mejor se entiende mal, cuando ella dice que su iglesia, en el sentido de que lo cobijó, no fue la escuela, que es el lugar donde se supondría que uno lo acompañan a crecer, a sentirse libre, a aprender a vivir de alguna manera, porque la escuela en sociedad, con otros, siendo, bueno, justamente, por eso acompañando. La escuela, dice, lo rechazó, lo maltrató, lo reprimió, y donde encontró esa iglesia que lo debe cuidar, algo que en el sentido que esos ángeles que lo tienen que cuidar y acompañar, fue en el cine. En el cine le encontró, en el arte le encontró un espacio que le permitió inventarse. Y esto de inventarse es interesante porque tiene que ver con no adaptarse. O sea, es muy diferente pensar que nos adaptamos a una sociedad forzándonos en nuestros sentires, entre nuestros deseos, entre nuestros sentimientos, que es lo que nos hace sufrir, a diferencia de inventarnos, ¿sí? Donde el lugar de la posibilidad que vos, lo que vos decís, Maxi, que es que uno aparezca de alguna manera con sus particularidades, y que eso sea valorado, sea tomado con respeto y cuidado, bueno, hoy lo tenemos un poco más presente. Antes era mucho más difícil, por eso lo quise traer, porque me parece que habla de una historia que ustedes, yo un poco más porque soy más vieja, pero ustedes casi no han vivido, ¿sí? Y que me parece que Lucrecia Martel la puede sintetizar en esas palabras, ¿no? Que bueno, tal cual como vos dijiste, Maxi, también, quien ha podido tener oportunidad de ver las películas de Almodóvar, Almodóvar muestra un mundo
que críticamente, ¿no? Estas mujeres, pero donde se permite decir cosas que no son fuertes porque están reprimidas. Permitirse enloquecer, permitir decir lo que se siente, la rabia, el odio, el amor, el deseo, todas estas cosas, ¿no? Bueno, ¿alguna otra voz? ¿Alguna otra idea? ¿Qué les provocó? ¿Qué toman de esto? ¿Cómo Bueno, que lo... profe, todo en orden. Hola, hola Nico. Justo a la mitad, medio que pasé un poco el video, pero algo que vengo pensando hace bastante, que bueno, tanto el arte como un montón de otras formas son medios de expresión que están siendo muy importantes en todo lo que es este cambio que estamos intentando generar en la sociedad. Y bueno, son como un mecanismo que permite esta catarsis que es necesaria, creo, o que yo he escuchado con muchas amigas, compañeras con las que he podido hablar y he tratado de un poco entender o tratar de ponerme en el lugar en el que no estoy, digamos. Eh, y me parece muy, muy bueno y muy importante generar esos lugares y me parecería bueno tratar de ver la forma no sé si, pero generar esos espacios en la escuela, digamos, que sean Sí, posibles. claro, Se me sí. ocurre, por ejemplo, mediante la expresión corporal o mediante el movimiento expresivo se pueden dar un montón de estas cosas. Son una oportunidad muy buena. Y nada, bueno, eso que me gustó. Lo poco que vi, pero bueno. Bueno, después lo podés ver completo porque realmente es muy conmovedor y tal cual es esto de qué podemos hacer con la escuela, que es lo que dice Lucrecia, en la escuela esto no le permitió a él en su momento, con gobiernos muy represivos, digamos, todo lo que se reprime, como decís vos, algo que dijiste Nico, me encantó, esto de que, digamos, ¿por qué aparece en el arte estas expresiones? Y porque se reprimen en otro lado, se reprimen en la Claro. familia, en la escuela, entonces acá el arte tiene la oportunidad de aparecer por los modos en que se permite, ¿no? Esa es la función del arte en las sociedades, ¿no es cierto? De alguna manera esto siempre ha sido así. Lo que pasa es que Claro. cuando se producen momentos culturales de mucha ideología represiva, también en el arte se reprime. Sí, a mí me pasó particularmente, o sea, yo veía, por ejemplo, tomaba el ejemplo de mi escuela. Y yo, hasta el momento en que salí de mi escuela, dije, fue, qué buena época. La mayoría de los chicos la pasan re bien en la escuela. Como que tenía ese pensamiento ultra positivo del secundario, qué sé yo. Ujú. Me pareció algo increíble Twitter. La red social Twitter es un mecanismo de expresión donde la gente, no sé por qué se dio así, pero escribe lo que piensa sin filtro y tiene ese lugar, digamos, de poder decir lo que piensa. Y leyendo un montón de gente conocida, digamos, que eran nada más que una cara y un nombre para mí, muchas veces, porque mi escuela era muy grande y tenía muchos alumnos, empezás a ver un montón de realidades que estaban ocultas así en el día a día y de decir, loco, todo eso pasaba en la cabeza de una persona que pasa por la escuela y no, nadie hacía nada, digamos. O nadie ni siquiera estaba enterado, no es que nadie hacía nada. Entonces, bueno, Ujú. me parece muy bueno eso. Claro, recordemos que el arte, digamos, por eso todos los espacios en la escuela que se generen vinculados con el arte, de alguna manera, como decís vos, y seguramente algo de eso, de esto que se reprime puede aparecer. Estamos tratando de habilitar, pero bueno, recordemos que hasta en la época del proceso, una época muy represiva en Argentina, recuerden que el arte se reprimió, no se permitían ciertas Sí, canciones, ni ciertas obras de teatro, ni ciertas ideas, o sea que en los momentos más extremos de represiones sociales, todo se reprime, hasta el arte. Y una cosa interesante que me pareció del video es cuando, digamos, dice, fuiste un niño muy fuerte, ¿no? Esto sensibiliza mucho porque tiene que ver con la vulnerabilidad de los niños, ¿sí? Y en esto
bueno, me parece que es lo que nos vincula a este cambio de paradigma, ¿no? Como para adentrarnos, es como nos permite, por eso lo vinculaba directamente con la clase que, no sé si la pudieron ver, Nico, chicos, chicas, la clase, si la pudieron escuchar, esta que les fuimos con Eva, sobre este nuevo cambio respecto a la mirada de la infancia. ¿La pudieron ver? No, yo, profe, Sí, profe. sinceramente. Sí. Uno sí, bien. El video de 40 minutos de la ILE, ese. Ujú. Sí, Eva, vos lo recortaste, lo tenías más o menos 40. Bien, porque es más larga la clase, Eva le editó para que sea un poco más ordenada. Levito es una hermosa forma de llamar a un recorte, o sea, fue cortito. Lo que pasa es que era muy larga, Sí, ya venía con problemas de audio sí, esa clase. Una pena porque esos 40 minutos donde nuestra compañera hace la exposición tiene un montón de elementos legales súper valiosos que hasta incluso yo, que creía que tenía algunas cosas claras, eran totalmente desconocidas. O sea, había cosas que yo no sabía que existían. Pero sí, para mí estuvo muy bueno porque me permitió pensar otras maneras de defender lo que es la educación sexual integral, porque es real que cuando te interpela un papá, una mamá, una tía, yo doy clases en una escuela rural, o sea, imagínense que nombrar la palabra sexualidad es toda una cosa, un mundo totalmente miedoso, y efectivamente, digo, encontré en ese video y en otros elementos que vamos a ver ahora en esta unidad 3, que es el enfoque de derechos, maneras digamos, de explicar la importancia desde algo que no se puede dejar pasar, que es que la ESI es ley. O sea, hay una cuestión legal que los papás y las mamás no deciden, que son herramientas del Estado para regular una vida digna de las infancias y que no es una locura, como decíamos, ni es nuevo, sino que ya vamos a ver que viene desde hace muchísimas décadas atrás. Entonces, bueno, el video lo que hace es como ponernos en eje, decir, bueno, esto existe, es así, de esta manera me permitió ordenar algunas cosas y empezar a vincularlas con el ejercicio de la docencia, que no puede estar por fuera del marco legal de una constitución, digamos, de un país, de una provincia, de un montón de cuestiones, ¿no? sí. Igualmente, ustedes cuando lo vean, los que ya lo han visto, seguramente dirán, bueno, está cruzado por la cuestión del aborto en particular. Bueno, pero porque es un curso específicamente de la problemática y de la temática sobre el aborto. Lo que pasa es que dentro de, imagínense, la problemática del aborto, eh, digamos, también en la infancia se producen, es atravesado por esa problemática, ¿sí? Digamos, la concepción esta de la infancia como tal, donde, bueno, que hay toda una discusión cuál es ese límite, ¿no es cierto? De edad, de un montón de cosas, ¿cuándo se deja de ser niño, no? Y bueno, hay toda una discusión por el derecho a la sexualidad y en su plena expresión, digamos, tanto el respeto a la infancia como con una sexualidad particular, que no es la del adulto, por eso se cuestiona la mirada adultocéntrica que se plantea, y que estaba muy teñida hace muchos años atrás, se ha ido corriendo, digamos, esa mirada de verano de ustedes que, a ver, una persona muy mayor diría hoy, bueno, a ese niño lo miman mucho, le dejan elegir mucho. Y el tema que nos planteamos es que los niños tienen que aprender a elegir. Digamos, bajo esa premisa es la que se genera el mayor, digamos, conflicto de ideas y cuestionamiento de decir, bueno, pero ¿cuánto sabe un niño de sí a los 6 años? ¿No? Lo interesante en ese video que ustedes que pudieron verlo, por si los recomiendo, lo que publicamos el curso, un pedacito de ese curso, de esta profesional tan excelentemente que lo planteó, a mí me sirvió también, por supuesto, verán que nosotros tenemos que capacitarnos permanentemente, porque ha habido avances respecto a hace 4 o 5 años atrás, yo hace 5 años que doy la ESI, y ha habido avances respecto a ajustes en relación, por ejemplo, a la edad, a las edades desde cuando la ley considera que se dejaría de ser niño, ¿no? Por ejemplo, a los 16, antes era los 18. Bueno,
Dice, y aparte plantear en esta duda que nos genera esto de cuándo uno estaría en plena capacidad, porque aún plantean esos términos, ¿no? Plena capacidad de tomar las decisiones absolutamente personalmente. Y es interesante cómo lo plantea en el sentido que es progresivo. Esta autonomía, de alguna manera, sería progresiva. Entonces, esto tiene que poder observarse puntualmente. No es ni que un niño a los 6 años va a decir, ahora yo quiero tirarme por la ventana, se tira, digamos, absolutamente. Sí, dice, no, allí hay que resguardar los derechos, estamos los adultos que seguimos siendo responsables de garantizar, ¿pero qué garantizar? No la obligación de que el niño sea normal, sino de que sea vehiculizado su derecho a elegir. ¿Elegir qué? Lo que piensa, lo que siente, su identidad sexual, sus sentimientos, porque esto está construyendo ese niño, esa infancia, se está construyendo, ¿sí? Entonces hay un mucho mayor respeto que, bueno, ha sido lento, esto no es una cosa de un día para el otro, y se va ajustando. Y yo desde hace 5 años atrás, miren lo que estoy diciendo, ha habido muchísimos avances respecto a los ajustes estos que hay que realizar, ¿no es cierto? En términos de, bueno, ir pensando cómo abordar esto, que no es sencillo para nada, y a todos nos interpela, y nos sensibiliza, y nos hace pensar, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? Justamente, sensibilizarnos, pensar, capacitarnos, actualizarnos. ¿Sí? Bien. Los que vieron el video, un poco pudieron pesquisar esto de esta progresión de autonomía. Sí, es uno de los 4 principios que nombra. Que la autonomía es el que más bueno, es el que más desarrolla también, pero es el que resalta por brindar, o sea, esa posibilidad de discernir y de tomar decisiones y que generen esa habilidad de comprender y de cuándo aplicar y en qué situación lo que ellos sepan de sí mismos y de lo que sepan en general, digamos. Esa me parecía la más importante y la verdad que el resto lo tuve que ir parando cada 2 por 3 porque el lenguaje que realmente no comprendía, entonces tenía que estar parando cada 2 por 3. Bueno, Pero me parece que esa era la parte más importante y la que obviamente nos corre a nosotros del eje y nos pone en un lugar de acompañar, de guiar en cierto punto, más que de dictar qué hacer, qué no hacer y cómo hacer. Tal cual, Max. Perfecto. Así por lo menos lo entendí yo también, y es lo más controversial, es lo que más innova, lo más nuevo en ese sentido. Claro, pues nos saca de una especie de poder que tenemos. O sea, anteriormente teníamos el poder de decir de normatizar algo, o de poner reglas y normas, y ahora es como salir de ese lugar de ejercicio de poder constante y darle al otro el poder de que también se forme a sí mismo, digamos, que tenga esa capacidad de decidir por sí mismo y que no le estén constantemente diciendo qué hacer. Profe, y por otro lado, perdón. No, sí. Por otro lado, como que se le dé el lugar al chico de eso, porque muchas veces, un ejemplo, cuando los padres se están separando y como que por ahí dejan de lado las decisiones que va tomando el chico para decidir ellos. Y eso es lo que plantea ella, abrirle, digamos, darle la información necesaria para que ellos puedan decir, bueno, sí, esta es la situación y yo tengo estas alternativas, ¿cómo lo puedo solucionar? Y llevarle el apunte en esto, digamos. Claro, y resalta en un momento un par de edades, no recuerdo si eran, que va consolidando esa autonomía y va haciendo como cortes etarios, que serían a los 13, a los 15 y a los 17 más o menos, y era la capacidad que tienen para tomar decisiones por sí mismos y cómo se valida esa decisión que toman. O sea, esa parte me quedó ahí como medio blanda, digamos, lo tendría que rever. Pero si me puedes explicar esa parte estaría joya. Claro, lo que pasa es que, digamos, por eso decía, hay muchas cuestiones muy particulares allí que se generan, que habla de protocolos, digamos. Cuando hablamos de protocolos son ciertos
haber instrumentos que nos permiten tomar acciones que ya se piensan para que no tengamos que pensarlas de cero. ¿Qué plantean todos los protocolos respecto a todas las cuestiones hoy? En primera instancia, poder apelar a otro que tenga cierto poder, entre comillas, pero que nos hagamos acompañar. Si yo, como docente, como persona, como ciudadana, alguien me sugiere, tengo información respecto a algo que tenga que ver con la violencia, con la sexualidad, me hace una consulta, se me pregunta algo, desde la infancia, por eso digo, hasta la adolescencia, cualquier esa instancia, lo primero que hago que es, primero escuchar, qué es lo que nos plantean, ¿no es cierto? Y acompañar sin moralizar, digamos, sin hablar desde el deber ser. ¿Qué hago luego? Y apelo a, digamos, yo tengo que tener obviamente algunos conocimientos, algunos tendremos más o menos conocimientos respecto a las leyes, a los procedimientos, pero de todas maneras, yo, por ejemplo, a veces soy una profesora de eso, que tengo conocimiento sobre eso, yo de todas maneras apelaría a la autoridad porque necesitamos ser acompañados por las instituciones, ¿sí? Lo primero que hacer es hablar con el directivo, obviamente que sea amigable, tampoco si sabemos que ese directivo tiende a ser conflictivo con los estudiantes, tiene malas relaciones, bueno, digo, todo eso también nos advierten las profesionales, no con cualquiera. Tener esa sensibilidad y esa sapiencia de poder elegir con quién nos hacemos acompañar. Será buscar ir salgo de la escuela como docente, por ejemplo, y me voy a la unidad de salud más próxima del barrio, donde sé que tienen confianza, pregunto, che, ¿cómo trabajan en el centro de salud? Empiezo como a buscar información para poder facilitarle a quien me ha consultado y acompañar, y también activar a ese sujeto para que activamente, por supuesto, por su cuenta también busque información, no que esté en una situación de pasividad, porque estamos diciendo justamente esto, que necesitamos sujetos que aprendan a tomar decisiones, que aprendan a no tener miedo a preguntar, a buscar, a indagar. Bien, entonces, Y digamos, ahí, sí, Caro, lo que recién decía Maxi respecto de cómo se valida la decisión que toma, no es lo mismo decir, bueno, vos qué pensás del color en que vamos a pintar el aula, por ejemplo, o el modelo que vamos a hacer, decir, bueno, sí, ya le di la posibilidad de decidir o de decir lo que siente, sino en el después. Es decir, cómo respeto yo eso, cómo no me río, cómo no burlo, cómo no invisibilizo, cómo fomento que la participación sea real y no esto de, bueno, yo les di a elegir, ya está, pudieron decidir, la autonomía, no, bueno, hay un montón de actos de conciencia que nos cuesta un montón porque lo que vos dijiste recién es clave, nos saca del lugar de poder. O sea, la docencia históricamente en el siglo XX con el positivismo se entendió como, bueno, que es lo que venimos haciendo con la perspectiva crítica, sacarnos de ese lugar, el docente es el que tiene el saber, deposita, como dice la educación bancaria en los estudiantes o los alumnos, porque eran alumnos. Entonces, digo, nos corre de ese lugar de poder que teníamos como docentes históricamente, y es un lugar bastante incómodo, porque el adultocentrismo marcó otra forma de ser docentes durante mucho tiempo. Entonces, esto de cómo se valida, y son actos de conciencia que tenemos que hacer como a diario. Obviamente, van a pasar un montón de otras cosas que a veces nos hacen corrernos el eje, si se están matando a trompadas en el aula del lado, si en el patio un pibe se mata a insultos con otro, y bueno, nos va a costar un poquito esto de cómo se valida la decisión, pero son ejercicios de conciencia, me parece, que si tenemos claro qué queremos y demás, podemos ir como interpelándonos a nosotros mismos en cada clase, pensando un poco mejor cómo digo cómo presento la actividad, cómo recibo las devoluciones, ¿sí? Cómo leo si están aburridas, si están cansadas, cómo se valida, me parece que implica un montón de actos de conciencia que además depende de cada grupo y de cada docente, ¿no? y de la cultura del lugar, de un montón de cuestiones, pero creo que lo que dice es fundamental porque es de estar sensible ante eso. Estos protocolos marcan ciertas directrices, pero justamente lo dejan abierto porque si no estarían haciendo lo que dicen que no hay que hacer, que ¿qué es? Obligar al otro a hacer cosas arbitrariamente, sin saber efectivamente lo que está sucediendo allí. Entonces lo primero es indagar, preguntar, tener la mayor cantidad de elementos de conocimiento para poder tomar decisiones. Por eso el conocimiento acá juega un papel muy importante. Y creo que como dice Eva, esto es un camino muy largo a seguir, el cual tenemos que transitar con, bueno,
todos los cuidados que esto requiere en sentido de siempre la pregunta, siempre indagarnos, ¿no? Por supuesto como protagonistas todos, yo como docente, ustedes como estudiantes, ¿qué estamos haciendo? Si nos respetamos, si no nos respetamos. Como dice Eva, la pregunta sobre el otro, acá me parece que la otredad entra a jugar un papel muy fundamental porque se ha descubierto que es lo más importante. En esto sí no hay que dudar. Por ejemplo, si se están matando, entonces están haciendo un acto de violencia, a ver, hay cosas con las que tengo que tener claridad respecto a eso. ¿Voy a permitir eso? No, voy a intervenir, evidentemente. Me va a decir, bueno, pero usted está imponiendo una... No, bueno, yo primero quiero que no se mate, que no pierdan la vida, que es un bien bastante importante. Digo, ven cómo yo puedo dar cuenta de esto, no es que lo hago porque no se debe. El punto es indagar las arbitrariedades. Algo es arbitrario cuando ¿qué? Cuando no hay fundamento respecto a por qué se toman esas decisiones. Si uno ha podido pensar, no siempre un acto me implica siempre pensamiento, pero si yo tengo clara internamente cuáles son los principios bajo los cuales yo trabajo, vivo y existo, y seguramente voy a tomar esas decisiones, voy a intervenir, ¿sí? en una situación de violencia, porque considero que eso no tiene que pasar en esos términos, ¿sí? Luego, ¿qué es lo que pasa entre los sujetos? Bueno, eso es otro tema, digamos, puedo separar estas cuestiones. Y puedo dar cuenta de eso, que me parece que en este punto es muy importante según lo que decían estas profesionales. Si yo puedo pensar y decir, esto lo hacemos por tal cosa, esto es por esta otra, no porque sí. Miren, les voy a comentar algo que fue bastante interesante. El otro día escuché un video sobre un conversatorio, un diálogo, que fue interesante porque era de dos nomás. Era un entrenador de básquet y un basquetbolista no súper reconocido, pero digo, acá estoy abordando el tema de deporte y si podemos pensar la perspectiva de género, el deporte dentro de la educación física es fundamental pensarlo para nosotros, digamos que tiene que ver con lo cultural, el juego, y bueno, y las tramas vinculares y todo lo que se juega allí. Entonces, un jugador que tendría 30 años, un poco más, o sea, hace bastante tiempo, y se conocían porque ese director técnico trabajó con él desde chiquito. Y bueno, él, evidentemente, tenía una identidad sexual, una elección homosexual, digamos, y bueno, todo el proceso que tuvo que hacer y lo que significó para él ese proceso dentro del básquet, ¿sí? Siendo un jugador de primera, o sea, quiero decir, tenía un nivel de juego altísimo. Bueno, ¿cuánto de eso a él lo condicionó para quizás no llegar a ligas más altas? ¿Qué pasó con los compañeros? ¿Qué pasó en esas instancias? Y él, el DT le dice en algún momento, yo hoy estoy más capacitado, pero en su momento, bueno, no tenía todas las herramientas porque aparte eran otros tiempos. Y yo por ahí pienso que yo debía haber intervenido más en esas circunstancias donde, bueno, hacer como una cosa más grupal, acompañarte más porque vos lo fuiste haciendo de uno a uno, hablando con tus compañeros. Digo, ¿por qué cuento este proceso? Porque me parece que tiene que ver con eso, cómo intervenimos. Y lo que dijo bueno, este basquetbolista es filósofo y es especialista en eso. Imagínense desde dónde está hablando desde su experiencia personal y de todos sus saberes que tiene, ¿no? Ese detalle no lo conté, pero era como muy importante. Y él entonces, imagínense lo que se conocen y el vínculo próximo que tienen, pero el basquetbolista le dijo en un momento, sí, cuando él dijo esto de tendría que haber intervenido más, no sé, le dijo si tendría que haber intervenido más, porque eso también expone a los sujetos. Y yo necesitaba mi tiempo para expresarlo. O sea que estuvo bueno, digamos, esto del uno a uno en su momento, vos lo permitiste así. En esto también de forzar situaciones, no porque el protocolo forzaré, no, tenemos todos que sentarnos y expresar, no, bueno, no, respetando, por supuesto, los tiempos, no exponiendo. Miren, no esta paradoja, por eso digo, siempre es la pregunta ante todo. Y el respeto, y digo la pregunta porque decís, bueno, ¿qué querés vos? ¿Cómo te sentís cómodo? La pregunta es importante, no suponer. ¿Mm? Si alguien está en una dificultad, un proceso, no, vos tendrías que, ya estoy generando una imposición. ¿Sí? Tendría que ser así, tendrías que vos expresar quizás que tu elección sexual es diferente. No sé, eso hay que verlo. ¿Sí? En cada caso, en qué momento,
de qué manera. Me resultó bastante interesante para poder ahí poner un poquito en perspectiva esto que estamos hablando, ¿no? De la importancia de los cuidados de cada intervención, sobre todo cuando tenemos esta responsabilidad. Y que ver como padres, porque esto, nosotros aquí toca la cuestión docente, pero esta mirada autocéntrica es general, ¿no es cierto? Esto ya lo sabemos, y también como educadores, como padres, educadores, o como tíos, digo, en esta responsabilidad que tenemos de roles y funciones importantes. Por ejemplo, la función de tío, tía es fundamental. ¿Cuántos de responsabilidad tenemos de que un sobrino o alguien de menor edad se acerca a nosotros por mayor confianza que con sus padres? Muchísimo. Bien, bueno, hasta aquí un poco hemos comentado lo del el curso de la campaña, y bueno, acá había unas preguntas que ustedes tenían, se me apagó la computadora, porque lo tenía abierto el documento acá, si alguien los tiene ahí a mano para leer un poquito, a ver si, bueno, una de las preguntas que le habíamos hecho era, cuánto de esa legislación vigente es legítimamente aceptada y puesta en práctica en la cotidianidad de la sociedad. ¿Hay alguna ley que desconocías? ¿Cuánta información nos llega en nuestra formación docente sobre esto? Hemos discutido fuera del ámbito de formación académica sobre estas temáticas. Bueno, un poco hemos conversado sobre esto. ¿Qué te parece que hagamos, Eva? Porque ya nos está haciendo tarde. ¿Querés que demos esta introducción para la clase que viene No, o por ahí damos... escuchar si alguien más había hecho alguna otra reflexión o tenía algo para comentar de esto, porque Ujú. siempre es como todo muy genial, pero Sí. qué sé yo, me gustaría escuchar lo que no también, o lo que no está bueno, lo que vieron que no se entiende, no queda claro, no sé, Ujú. como eso. Dale, ya les doy la palabra. Si no llegamos en los tiempos, se nos va haciendo tarde para ver, abrimos la clase que viene con el otro tema, si te parece. Profe, Sí. hola chicos, yo tengo una duda con respecto a los protocolos que se deben tomar dentro del sistema educativo. O sea, si nosotros vemos o visualizamos alguna situación de violencia o de abuso en la casa, ¿cómo tenemos que hacer nosotros? ¿Qué medidas tenemos que tomar? ¿Cómo sería el protocolo? Porque, por ejemplo, yo trabajo en una escuela de verano y me pasó también una situación que pude dar cuenta de que una nena era abusada y tomamos medidas. ¿Cómo sería en ese caso en el ámbito educativo, dentro de la escuela? Eva, ¿querés mencionar algo? Siempre, sí, como bueno, como gracias, porque esas cosas son las más complejas Ujú. como de explicar, de decir, y como yo decía, siempre es como todo muy hermoso en las clases de eso, y no, la verdad es que es una mierda, porque si fuera todo tan hermoso no estaríamos haciendo todo esto. Exacto. Perdón, no es toda una mierda, digo, hay situaciones bastante complejas. Cada escuela, por lo general, tiene que tener un protocolo de acción donde cada docente, ante una situación X, tiene el deber de informar. Entonces, lo primero siempre, en cualquier espacio, cuando entramos, yo por lo general trato de preguntar, es, bueno, ¿hay un protocolo de acción en caso de que detectemos alguna situación de violencia? Exacto. ¿No la hay? O bueno, sí hay, ¿cuál es? Y cada escuela, institución, lugar tendrá diferentes, a lo mejor se hace una reunión, a lo mejor se conversa con otros, porque si es como si vos estás en la calle y no sé, un policía, digamos, como si vos fueras policía, no quiero que nadie sea policía acá, digamos, pero digo, si un policía ve una situación de un delito en la calle y no actúa ante eso, se llama omisión. Bueno, Ujú. nosotros como docentes estamos enmarcados en una ley donde indica que si nosotros vemos una situación, la percibimos y no damos cuenta de eso, ¿sí? Ante un delito, porque el abuso No sexual hacemos infantil o el nada, abuso porque no infantil, hacemos nada. la omisión, estaríamos Ujú. incurriendo también en un delito, porque es nuestra responsabilidad hoy. Entonces, lo más por ahí cuidadoso con nosotros, con la escuela, con los niños y la familia, es preguntar antes si hay un protocolo. Si no lo sabíamos, preguntamos, bueno, a los directivos, porque cada institución tiene un directivo que está encargado de eso.
ya sea en un club, una escuela de verano, un espacio, bueno, ¿qué pasa en esas situaciones? Como preguntar y ver eso. Y si no lo hay, proponer que haya, por estas cuestiones que estamos mencionando, ¿no? Pero bueno, como dice la Caro, si no tenemos fundamentos para defender eso, o sea, si no tenemos estas informaciones, es muy difícil plantear, che, tiene que haber un protocolo. Claro, acá por ejemplo habla en el video ese hablaba sobre respetar las jerarquías, de ver si el niño tiene algún adulto responsable o es responsable por sí solo. Eso también como para tener en cuenta. En mi caso yo era coordinadora de esa área de deportes y me tocó esa parte, digamos, administrativa que es más difícil de hablar con un asistente social, por ejemplo. En mi caso les comento para que, o sea, son las medidas que uno tomó como responsable, pero claro, más o menos para que se den una idea. Esas son las medidas que uno toma. Por eso yo pregunté cómo era dentro del ámbito educativo. Calculo que era algo así, respetando las jerarquías. Es de la misma manera, cuando la profesional o la abogada está hablando en términos generales. La ley prevé que hay que recurrir a la autoridad, hay que dar conocimiento sobre esto a los responsables, que es la primera acción. ¿Sí? La primera acción bueno, luego seguir estos protocolos, justamente, decir, bueno, a ver, la escuela, que se supone que estos protocolos se organizan dentro de la cultura institucional, dentro de la convivencia. Ustedes conocen, porque van a ser pronto docentes, que es fundamental y es una responsabilidad de todas las instituciones tener sus acuerdos de convivencia. Más o menos escritos o no, pero esto tiene que existir, porque son las reglas que se ponen internamente para la convivencia, justamente todo lo que tienen que ver con la afectividad, la violencia, las normas. Sí, y lo que nombra Erika de respetar las jerarquías es clave, porque nosotros no somos ni fiscales ni juezas para poder decidir sobre la gravedad, la pena y estas cosas. Somos docentes, tenemos que dar parte a nuestras autoridades, y las autoridades después verán si con los demás profesionales, trabajadores sociales, gabinete psicopedagógico, todas las instancias, se resuelve. Pero nosotros, que somos el primer eslabón en esta cadena de protocolo, es nuestro deber como informar que algo está sucediendo. Exacto. Ese es el plan. Pregunta. Sí. En el caso, por ejemplo, de que hubiera un protocolo en la escuela, y sea bastante viejo, vamos a usar la palabra, dado a todos estos cambios que van sucediendo constantemente, ¿nosotros estamos en el derecho de reinventarlo? O sea, ¿puedo caer, por ejemplo, yo un día, por un lado esa pregunta, ¿puedo caer yo, por ejemplo, un día de decir, che, bueno, tienen protocolo y me dicen que no? Y yo digo, bueno, mira, te muestro el mío, te propongo que leas el mío. ¿Estamos en el derecho de hacer eso o caemos en eso que dice Eva, informarle a los directivos, a los superiores, y de ahí ver cómo accionan? Porque si de repente los directivos o los superiores no hacen nada, yo no me puedo quedar en el molde. Exacto. Si sé que está pasando algo grave. No me Eso, puedo quedar en el molde. en el caso como de le pasó a que- Erika. Si alguien en esa escuela de verano no hubiera accionado, y yo sé que hay una nena o hay un nene que está pasando por algo duro, yo no me puedo quedar en el molde. Sí, eso me parece que tiene que ver, a mí me toca una directora en la escuela que es una genia, o sea, yo la agradezco, digamos, tengo la suerte o el privilegio de que la directora de mi escuela es la que fomenta la actualización de los protocolos, la formación en ESI de los docentes y los profesores. Entonces, digo, lo que podemos proponer, Meli, también, nosotros somos docentes y tenemos que convivir todo un año después ahí, en caso de que, por ejemplo, tengas un año, entonces también hay que ser estratégicas, me parece, en la forma en lo que lo planteamos, hacer una lectura. Bueno, la directora no tiene intenciones de una, no me puedo quedar callada, entonces por ahí proponer, bueno, estaría bueno que de acuerdo a esta ley provincial o este programa, veamos de reformular el protocolo para que no nos metamos en un lío si pasa algo, digo, si la intención política de la directora es quedarse en el molde porque no tiene ganas de laburar, porque le parece un montón, o porque desconoce, puede ser eso, podemos, obviamente, porque la construcción de los acuerdos institucionales, del PEI y todas estas cuestiones que tienen que ver con la ESI, es colectivo, es de cada docente integrante, incluso de los no docentes. Digo, como la escuela somos todos, digamos, y me parece súper válido
proponer. Después se verá cómo la directora te dice, no, mira, mamita, la escuela es esto, hace 40 años y va a seguir siendo. Bueno, después se verá. Porque aparte hoy nos parece, nosotros estudiamos todo lo que estudiamos como docentes en relación a cómo son las instituciones, cómo se circula el poder. Esas son lecturas que nosotros tenemos que hacer, que es nuestro deber hacer. Por ejemplo, lo que dice Eva, en esto de, a ver, ¿qué es esto de respetar la jerarquía? Un poco responde, Meli, a lo que vos decís. A ver, la directora es mi jerarquía, pero yo tengo otras intermedias, ¿sí? Hay un director de departamento, que es el profe que está a cargo de todo el área, está la psicóloga de la institución, está el vicedirector, la secretaria, hay muchos agentes, porque tenemos que pensar esto colectivamente, no es mi protocolo de los sujetos. Los protocolos se arman y se institucionalizan, porque ¿qué es un protocolo? Son reglas que acordamos, que las establecemos en base a que, respetando la ley, para que no se contradiga, porque eso deviene de la legislación y de estos acuerdos que generamos de cómo proceder. ¿Para qué? Para yo cuando entro a la institución, como se le pregunto, ¿tienen algún protocolo? Sí, mire, aquí está, léalo. Bueno, ante la situación, lo primero que tiene que hacer, va a decir el protocolo, por ejemplo, es generar la comunicación a su superior directo y también hablar con el estudiante, a buscar algún responsable, quién es el responsable de ese estudiante, porque quiero que ahí plantea esto de ante la infancia y no la mayor edad, buscar si hay algún responsable medianamente que lo cuida, digamos, porque lo que pasa es que mayormente suelen ser los adultos responsables los que violentan o abusan. Entonces, bueno, ver ahí qué está pasando. Por supuesto que la escuela tendrá el suyo, en el sentido de los mecanismos, hablar con la psicóloga también, con el psicólogo, el gabinete o espacios de asesoramiento, ministeriales, o sea, hay formas, y nuestro deber es cuando entremos a la escuela decir, bueno, a ver, ¿qué docentes más o menos se tienen claro eso, se encargan de eso? Hay docentes que van a estar más comprometidos y otros menos. Entonces nosotros inteligentemente, como dice Eva, estratégicamente, tenemos que estar en conocimiento para saber cómo actuar. Para eso sirven los protocolos. Y están dentro de los acuerdos generales. Si no fuera así, si no hubiera uno, nosotros por supuesto que la idea es que tenemos que tratar de generar todo eso. Es decir, che, compañeros, ustedes saben, porque a lo mejor la gente más vieja no está acostumbrada a eso. Recuerden que hay una cuestión generacional que es todo un tema también. Antes no existía esto de hablar de acuerdos de convivencia. Eso no se establecía, se establecían normas que todos los estudiantes tenían que respetar, como por ejemplo eran, ustedes no recuerdan porque son muy jóvenes, capaz que había en lugares de nuestro país donde también son pueblitos chicos, por ahí hay reglas muy viejas, ¿no? Esto de que en los pueblos chicos el tiempo pasa más lento, y a lo mejor estas cosas todavía existían en la época que ustedes han cursado, secundarias, yo que decía, las reglas eran tener el pelo corto, usar la pollera por abajo de la rodilla. No cosas más importantes, que es lo que ahora se trata de poner en por escrito de alguna manera, en estos acuerdos de convivencia, que requieren todo un proceso de discusión y de trabajo institucional. ¿Sí? Por eso es importante que, si no existiera, bueno, ustedes como agentes de cambio, aparte institucional, porque son lo que da oxígeno y genera son los que más actualizados están, a nivel de conocimiento. Bueno, si hay una escuela que no lo tiene, bueno, pues entonces instar a compartir, buscar a agentes que sean amigables con ellos y decir, bueno, a ver, nos pongamos a trabajar en esto que es importante. ¿Qué hacemos si pasa esto? ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer si pasa esto otro? Conozcamos qué dice la ley. A ver, hagamos un taller, una reunión, y nos pongamos a conocer y establecer cómo vamos a accionar. Entonces, también hay más claridad y más tranquilidad respecto a esto. No se hace el monstruo que cuando da miedo, ¿qué tendemos a hacer? A silenciar, y decir, no hablemos de eso. En cambio, en la medida que sabemos qué hacer, que lo tenemos claro, nos ayuda a proceder y a intervenir un poco más cómodamente en esto que es muy incómodo, y como dice la Eva, acá estamos con los temitas más feos y más complejos de trabajar. Yo creo que se ha avanzado mucho, por lo menos desde mis 44 años, y digamos, mi trabajo desde las ciencias sociales y todos los planteos que han existido históricamente, ha habido muchos avances que también son muy difíciles de valorar, ¿sí? Porque justamente es tan complejo y uno pierde tanto la perspectiva de cómo era antes. Por eso yo traigo algunas ideas que son re interesantes. Cuando yo era chiquita y los bebés, por ejemplo, se dejaban en el Moisés, que había Moisés, por supuesto, y era una especie de carne, porque nadie hablaba con el bebé era el bebé.
¿Y para qué le vas a hablar al bebé si el bebé no entiende? Hoy les hablamos desde la panza, ¿no? Cuando se escucha el primer latido de vida de un sujeto, se le empieza a considerar, bueno, un montón de cuestiones subjetivas que antes era mucho menor eso. Estaban en reuniones sociales, esto digo, lo aprecio hasta como una fotografía, si se quiere, en el tiempo. Y lo podemos pesquisar a lo mejor en alguna película o ese tipo de cuestiones viejas, donde los bebés ni aparecen, es como si no existieran casi. ¿Sí? Porque no se los considera como inteligente ni inteligible, si no sabe nada, si no entiende nada. Bueno, ahí está el tema. Ahí está el tema en las concepciones. Entonces, lo importante es el cambio de concepción que se produce y que genera mucha ruptura, y que digo, lo más sensible de esto es cuando, esto que, por eso es lo más controversial también, digo, que se genera controversia, es decir, una persona mayor vendría, si nosotros planteamos esto de que los niños tienen derecho a decidir qué quieren, cómo quieren, mira, pero eso es un horror. Esto es como, esto de darle lugar al niño sería malcriarlo. Miren cómo digo porque lo he escuchado, digamos, ¿sí? La gente que se opone no comprende, obviamente, pero porque también tiene que ver con las generaciones y justamente las concepciones por las cuales ellos se manejaban, ¿sí? En cada uno de los tiempos. Por eso es importante que también estemos capacitados y actualizados los docentes en todo sentido, en el sentido de las teorías, en el sentido de los debates que se están generando en la sociedad, por más que no lo compartamos, porque somos de otra generación, ¿sí? Y está bueno que también, ya a cierta edad, nos jubilemos y demos lugar a ustedes, que son los protagonistas de su tiempo, ¿sí? Bueno, ¿cómo seguimos? Eddie, yo, Sí, no ¿algo sé si hay más? alguna otra observación de Sí. lo que venimos hablando y demás. No, yo como que todo esto que hablamos, yo creo que es algo que está muy arraigado a la cultura y a la forma de, de la sociedad de hoy, digamos, este miedo a entregar el poder. No sé, yo me pongo a pensar en esto que está pasando, ponerle de la pandemia y de todas las decisiones que se toman y que nos están atravesando absolutamente a todos. Y, y ese miedo, porque dicen, o sea, ese pensamiento de que la gente tiene desconocimiento, entonces se va a matar sola, por así decirlo, y, y ante eso no tienen esa opción de decidir la gente absolutamente de nada hoy. No sé, yo lo pienso así. Lo veo mucho en todos los aspectos. En la escuela practicamos eso, digamos. Eh, ¿Qué pasa si le damos el poder a nuestros alumnos de decidir y de elegir? Eh, Tenemos miedo a eso, decimos, no van a aprender, por ejemplo, o en cualquier ámbito. Bueno, y yo creo que está muy bueno y es muy rico darse cuenta de eso y tratar de practicar esa, brindar ese poder a los más chicos, a las personas que creemos que no tienen la capacidad de decidir. Creo que estamos haciendo ahí un daño muy, muy terrible, no sé, pienso. Claro, es interesante porque un poco para continuar pensando en esta idea era el tema de que justamente pensar las infancias como no completas, ¿sí? O sea, por supuesto que hay un desarrollo y esto de vas logrando ciertos saberes en base a estos procesos de aprendizaje, pero no es que no los tengan, si había una desacreditación, como decís vos, Nico, permanente, respecto a lo que era la infancia, ¿no? Esto de, es tan vulnerable que yo tengo que decidir, y es peligroso porque genera realmente una convicción respecto a eso. Claro, ¿cómo lo voy a abandonar? Hasta una cuestión moral, ¿no? Es decir, lo estoy abandonando, ¿sí? No. Por eso dice, esto no es abandonar y permitir que pase cualquier cosa. Yo tengo que, ojo con esto me parece que es fundamental,
que yo, pero ya lo dije recién, pero en el video se plantea esto. Nosotros somos responsables y acompañamos a ese sujeto. No podemos soltarle la mano respecto a esto. Porque es un sujeto que está en proceso de crecimiento, de aprendizaje, ¿sí? El tema es, en la medida de lo posible, corrernos porque aparezcan sus deseos, sus necesidades, sus opiniones, y que pueda construir, que tenga este grado de actividad. Piénsenlo en términos de lo que hemos visto de las teorías del aprendizaje. O sea, ¿cómo concebimos la infancia? ¿Como un sujeto activo en su proceso o pasivo? Ahí estamos pensando que también como docentes, ¿qué concepción tenemos del alumno? ¿Un alumno pasivo o activo en la construcción, digamos, de sus saberes? Es lo mismo. Y creo que la educación ha avanzado mucho en los términos, y quizás ha aportado en términos de pensar la infancia. ¿O no? Toda la teoría de aprendizaje, y ayer, con esto de el sujeto protagonista de su proceso, en esto del ensayo y error, que va aprendiendo, ¿sí? Bueno, Garner y Brunner, y con los andamiajes, y esto que acompaña al otro, pero no que cree que tiene la verdad, y se la instaura, y punto, arbitrariamente, y se terminó el asunto. ¿Eh? Eso es interesante, ¿no? Bueno, me tengo que ir a una reunión que empieza en un rato. Pero bueno, no quiero dejar de que terminemos de plantear alguna otra cosa que nos ha provocado este video tan interesante que tenía que ver con esta capacitación, que es muy, muy valiosa realmente. Sí, si no, Caro, compartimos porque el power del eje de derechos tiene solamente los nombres del eje con los títulos, entonces lo podemos como mencionar para que después se los acerquemos, los subamos, cuando subamos la actividad del texto que se viene. Como para dar un pantallazo general de lo que vamos a elaborar en la bibliografía, que vamos a trabajar en la clase. Mencionalo rápidamente, porque total eso igual lo subimos con la actividad y abrimos ya la clase que viene directamente con el tema. ¿Sí? Dale, ¿querés que comparta o lo hablamos nomás? No, lo hablemos. De una. Bueno, más o menos en la línea de que veníamos trabajando, porque digo, el video que nosotros dejamos para que se pudiera revisar, como analizar y demás, tiene que ver directamente con el eje 3, que es de derechos. Y en ese caso, la bibliografía que vamos a laburar tiene que ver con básicamente con la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ¿sí? Ya vamos a ver bien, cuando lean a través de las preguntas, consignas y demás, las cuestiones más fundamentales, pero en este texto lo que nos interesaba como poner de manifiesto es que hay dos como modelos o formas de pensar las niñeces y los derechos, y que se pone en jaque a través de esta convención. Es decir, se entiende que hay un modelo que no está concibiendo a los niños, a las niñas y demás como sujetos de derecho, y se propone una nueva manera. Entonces se hace una convención. Hay todo un análisis de esta Convención Internacional de los Derechos del Niño, y la autora, que es Mari Beloff, bueno, ahí está abajo descrito, es una abogada, es profesora, y bueno, es la que escribe y da cuenta es bastante largo, es para agarrarlo con tiempo, no es para leerlo una vez, sino que tiene muchas cosas que por ahí al principio pueden hacer una lectura por encima, pero en cada título tiene elementos como bastante importantes, y en el Power que voy a subir ahora en un rato, para que con eso después puedan leer el texto, tiene como las cuestiones más fundamentales. En principio el título y los apartados tienen elementos de análisis, que es lo que vamos a tener en cuenta para cuando subamos la bibliografía y pongamos ahí las actividades. ¿Entendió más o menos? O sea, va a haber un texto, que es este texto de Mari Beloff, que ella trabaja el tema de los derechos de la infancia, este cambio de paradigma en la justicia, y es lo que hemos venido hablando. Por eso les recomiendo que primero vean el video que estuvimos trabajando ahora. No sé si opinan lo mismo, Eva. Hagan el esfuerzo de ver primero eso, porque les va a permitir entender más fácil el texto de Mari Beloff. Sí, o al revés. Van a ver que trabaja con cuestiones legales que, si bien pueden ser tediosas, esto que planteamos hace un rato de cómo plantear un protocolo, vamos a tener más herramientas para defender lo que creemos que corresponde en las escuelas y en las instituciones.
Y bueno, teniendo en cuenta lo que mencionábamos antes, hay varias cuestiones a tener en cuenta que decían que es otro momento histórico este en el que estamos, que sabemos, sí es verdad, digamos, este texto lo que da cuenta es esto. Las formas de educar que había antes no son las mismas de ahora, pero no porque la educación sea distinta solamente, sino porque hay toda una perspectiva nueva de enfoque de derechos también. Y no es lo mismo que antes, porque tenemos más herramientas, y ahora ser docente, estar en la escuela y ser parte del Estado implica otras cosas, y que tienen que ver mucho con lo que veníamos hablando. Lo que ya no está bueno que suceda, lo que ya percibimos que antes era re normal y pasaba, bueno, ahora tenemos otra conciencia, pero me parece que son dos cosas fundamentales. El nivel de conciencia que tenemos ahora está directamente relacionado con una perspectiva de derechos. Entonces, bueno, este texto nos va a permitir ver las dos cosas. Cómo la ley a veces da lugar para que se piensen otras maneras, ¿sí?, de ser como sociedad, y cómo esas maneras de ser nuevas están enmarcadas en leyes que ya no tienen que ver con cuestiones locales, sino que son tratados de derecho internacionales, y son discusiones que se vienen dando, ya van a ver en el texto, desde 1924. O sea, hace casi 100 años que se vienen laburando sobre perspectiva de derechos en los niños. Así que bueno, eso básicamente. Bien, bueno, ¿alguna duda sobre esto? Bueno. Profe, yo le quería pedir si puede compartir el video de la conversación entre el jugador y el entrenador. Sí, O si sí, les puede subo. decir el nombre, si lo busco. Sí, se los subo. Les paso el link en alguna de las... Si no, se los pongo en la mensajería interna o en noticias. ¿Quieren? Dale, dale. Dale, genial, genial. Para no mezclarlo con todos los otros links, no se les haga lío. Dale. Con las actividades y los textos. Bueno, los dejo que me tengo que retirar. Les mando un saludo, me encantó la clase, por lo menos a mí, me voy como contenta. Gracias por el espacio y la participación, ha sido muy rico, muy interesante. Chao, profes. Chao, Chao, chicos, nos profe, vemos. cuídense. Chao, nos Cuídense. vemos. Gracias. Chao, profe, chao. gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.